Ay, corazón, corazón, corazón. Tus ojos me están llenando solo con verlo. Y somos dos, somos dos, somos dos. Y somos dos, somos dos, somos dos. Somos dos, somos dos, somos dos, somos todo. Y somos dos, somos dos, somos dos. Y somos dos, somos dos, somos dos. Somos dos, somos dos, somos dos, somos dos, somos todo. Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo Distintos Parecidos. Como todos los días, arrancando un nuevo debate, y en este caso uno especial, ¿o no? Uno especial. ¿Qué tal, Fer? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Cómo estamos? Bien, como no me saludaste, te saludo yo. Bueno, vos. perdón, pero es que ya Y estoy me así pongo como mal, ansiosa me por el pongo mal. debate. Me pongo mal porque, bueno... Perdón, amigo. Sí, no, tenés razón. Es un debate que no es cualquier cosa porque ya pasaron las elecciones legislativas aquí en la provincia de Mendoza y en todo el país, pero hay temas que hay que tratar y que tenemos que debatir. Tal cual, porque nos estamos adelantando un poco. Tenemos a algunos de los candidatos electos para la legislatura provincial, para la Cámara de Diputados provincial. Y vamos a estar planteando un poquito, adelantándonos a lo que se va a hacer el año que viene en la legislatura, bueno, viendo ahora qué plantean, cómo lo proponen, cuáles van a ser las discusiones, todo eso desde los diferentes bloques, por supuesto. Así que, Distintos Parecidos, hoy te propongo que se convierta en una especie de legislatura para que podamos debatir esos temas que a todos los mendocinos por ahí nos preocupan o que nos tienen pensando, ¿sí?, en cómo se pueden mejorar ciertas cosas. Presentamos el tema y luego presentamos a los invitados para que se produzca el debate aquí en Distintos Parecidos. Hola, mi nombre es Tamara Salomón, soy la candidata más joven del Frente Cambia Mendoza, aspirando a tener una banca en la legislatura para nosotros, los jóvenes. Soy Silvia Stocco, soy candidata a diputada provincial por el primer distrito, estoy en segundo término, por el espacio Somos Mendoza. Que cualquier mujer de la provincia, ya sea trabajadora municipal o en cualquier otra situación, pudiera acceder también a un resguardo y a una protección integral. Y esta gran actuación del partido intransigente no solo le valió la banca en el Congreso de la Nación, en la Cámara de Diputados a José Ramón, sino también la aparición de 6 legisladores del partido intransigente. Y al no tener grandes legisladores tenemos un poder legislativo chato, un poder legislativo que no ha resuelto los problemas graves que tenemos los mendocinos en todas las áreas. El legislador tendría que ser un lugar donde surjan y se investiguen los problemas de corrupción del gobierno. ¿Sabe qué es lo que se vota? Sí. ¿Qué se vota? Partido político. Bien, arrancamos, lo decíamos, arrancamos el debate acerca de nuestra legislatura, de la Cámara de Diputados, porque están con nosotros algunos de los diputados electos. ¿Sí? El 22 de octubre, hace muy poquito, elegimos aquí en Mendoza a nuestros representantes en la legislatura provincial. Y vamos a presentar a quienes han accedido a venir al programa. Estamos muy agradecidos por eso, porque estén dando este debate aquí. Vamos a presentar a Silvia Stocco, diputada provincial electa por Somos Mendoza. Muchas gracias, Silvia, por estar acá. No, gracias a ustedes por invitarme. Maile Rodríguez, diputada provincial electa por el Frente Izquierda de los Trabajadores. Muchas gracias, Maile, también por estar aquí. Muchas gracias a ustedes. Tamara Salomón, diputada provincial electa por Cambia Mendoza. Tamara, muchas gracias por Gracias estar a aquí. ustedes. Y Mario Badirro, diputado provincial electo por el partido Intransigente. Muchas gracias, Mario, también por estar aquí. Muchas gracias a ustedes. Bueno, ya se ha dicho mucho, ya pasaron varios días después de las elecciones y por ahí lo que nos queda preguntarnos, se conoce que van a haber muchas caras nuevas en la legislatura, hay mucha cara joven también en la legislatura y eso está bueno, o a eso al menos nos propicia un futuro distinto ya en cuanto a las discusiones, podría decirse, eso es ya más personal. Ahora la pregunta es, ¿cuáles son todavía las materias pendientes de nuestra legislatura provincial y qué hay que proponer dentro de la legislatura? ¿Quién se anima primero a romper el hielo? No, están callados. ¿Están callados? No, ¿Sí? yo no quiero avanzar Así. porque después van a decir que los hombres nos imponemos ante las mujeres. No, yo creo que la legislatura, y como salía ahí en la introducción, evidentemente requiere ser un poder del Estado y no ser una escribanía como está haciendo normalmente la legislatura. Es decir, no se está debatiendo los graves problemas que hay en Mendoza y diría que el primer problema que tenemos es la corrupción. Es decir, fíjate que pasan los gobiernos y pareciera que no obstante que Mendoza se empobrece, que ha habido notorios casos de corrupción, no tenemos a nadie en Mendoza juzgado. Es decir, ni siquiera investigado.
Entonces realmente lo que vemos es que la legislatura debe tocar ese tema, debe tocar el tema de la seguridad. Es un grave problema que tenemos los mendocinos, la seguridad. Y no solamente tratar la seguridad como por ahí dicen de mano firme, sino que la seguridad se hace también con revisar todo el sistema, ¿no? Tanto sea el tema laboral, porque los mendocinos no tienen trabajo, el tema de ver a Mendoza como lo que tiene que ser, una provincia fuerte, una provincia importante y una provincia que merece tener a la gente no empobrecida como la está teniendo, sino al revés. Sería los habitantes de Mendoza necesitamos otra provincia y en eso es nuestro compromiso, ¿no? Sí, el tema endeudamiento también, porque realmente la provincia está atravesando el momento de mayor endeudamiento histórico y creo que tenemos que ver dónde están los resultados de ese endeudamiento, en qué se invirtió, porque a la vista, digamos, el problema de seguridad sigue existiendo, tenemos mucha obra pública, pero una obra pública por ahí que es más estética que funcional, lo vimos en estos días que tuvimos ayer, sin ir más lejos, el tema de la lluvia, mucha ciudad en obra, que genera una cantidad de problemas impresionantes, pero muy estéticos, o sea, en profundidad no se solucionan los temas. Hay muchos problemas para tratar que tienen que ver con los de siempre, a ver, porque acá no hemos solucionado muchos temas que siguen pendientes. El tema educativo, vamos para atrás en educación. En vivienda, vamos para atrás. O sea, hay un montón de temas que en vez de avanzar creo que estamos retrocediendo y hemos perdido derechos. Entonces me parece que la legislatura debe tomar otra vez ese rol, retomar ese rol con toda esta gente nueva, como vos decís, nueva porque viene de otros espacios, de otros ámbitos, nueva por juventud. Esto de decir que es la más joven, la verdad que ya nos dejan desventaja a los demás, pero bueno. Sí, bueno, y justamente en eso a mí también lo que me gustaría agregar, que la verdad que gracias por el gesto de nombrarlo, porque creo que lo que le hace falta también a la legislatura es llevar el debate y la visión de nosotros los jóvenes. Si bien la Cámara ha tenido legisladores jóvenes, pero creo que hay que dar discusiones más profundas y visiones, y más allá de oponerse, ser oposición o abstenernos, creo que lo que hay que llevar son propuestas concretas. Nosotros queremos trabajar y en dar nuestra visión desde el presupuesto que recién se nombraba también queremos trabajar en bonos fiscales para las pequeñas y medianas empresas que incorporen a sus plantas a los jóvenes, en reformas de educación que no queden sujetas a la voluntad política del gobierno de turno, sino que queden plasmadas a largo plazo, como por ejemplo lo que es la educación sexual, que también queda sujeto a la voluntad. Digo, este gobierno se propuso llegar a la zona sur, que antes también un poco por ahí, por miedo, que fue lo que sucedió, que de hecho sigue sucediendo, ¿no? En Malargüe es difícil todavía entablar este tema, pero es un derecho. Y esto tiene que quedar legislado, que si bien existe una ley, lo que nosotros queremos hacer es que hayan consejerías de educación sexual en todos los colegios, que si bien desde el Ministerio de Salud se está haciendo, lo que nosotros queremos es legislarlo, para que no quede a la voluntad política de los gobiernos de turno. Entonces me parece súper importante, más allá que yo no creo, si bien la edad es importante, la renovación tiene que ver con ideas, proyectos y las visiones que damos de las discusiones en cuanto a la renovación. Mira, ya que lo mencionás, justamente eso fue un proyecto del Frente de Izquierda, justamente mi compañera Noelia Barbeito en las últimas elecciones lo planteaba, esto de la necesidad de educación sexual en todas las escuelas, justamente porque sí, si bien es una ley que está sancionada, no se ha aplicado nunca. Yo soy docente, y eso no solo que queda a la voluntad del docente o de la docente, sino que justamente cuando se quisieron plantear, por ejemplo, se quiso plantear avanzar en por ejemplo, las enciclopedias o los cuadernillos sobre educación sexual para la distribución en todos los colegios, fue la jerarquía eclesiástica la que lo impidió. Y eso significa justamente que también hay que avanzar incluso en esto que nosotros planteamos, que es la separación de la Iglesia del Estado, porque no puede ser que una minoría, en todo caso, que son las jerarquías eclesiásticas, le impongan al Estado cuáles son las políticas que tiene que llevar adelante. Entonces, nosotros planteamos justamente este proyecto y este avanzar sobre los derechos sexuales, digamos, y reproductivos
de los jóvenes y poder avanzar sobre políticas concretas. Y otra de las deudas, ¿no? Acá somos la mayoría mujeres y justamente no se pone sobre la mesa la cuestión de la violencia de género, ¿no? Que hoy, por ejemplo, los noticieros han estado publicando la noticia, la terrible noticia de la mujer que sufrió violencia de género en San Rafael, lo cual nos trae, digamos, a colación la alarmante situación de las mujeres en nuestra provincia. Y justamente entrevistaban a la directora de género de la provincia y ella decía, quiero tomar sus palabras, ella planteaba que las estadísticas han aumentado en relación a las denuncias. Y una de las cuestiones, digamos, que se plantea justamente es qué se hace con esas denuncias. ¿Quién las toma? ¿Cómo se toman? ¿Cuántas mujeres han ido a denunciar y no se les ha tomado la denuncia a pesar de que se ha hecho mucho alarde de las comisarías de género, por ejemplo, y todo eso? Entonces nosotros insistimos justamente, y que es lo que queremos llevar a la legislatura, es avanzar sobre la agenda de las mujeres en la legislatura, planteando justamente que se tiene que llevar adelante el proyecto que nosotros planteamos, que es sobre la emergencia en violencia hacia las mujeres, que justamente propone una batería de medidas para atacar fundamentalmente la violencia hacia las mujeres. Yo creo que en eso vamos a estar absolutamente de acuerdo todas las integrantes mujeres de la legislatura, y en esto también, no me dejaste terminar, en esto también nos van a acompañar seguramente los varones. Y el espacio del que yo provengo, en esto es pionero. Yo soy de hecho legisladora porque el cupo femenino, que es el único espacio político que ha permitido la paridad de género. Así que el Frente de Izquierda tiene el 70% de cupo femenino. Sí, es que en realidad más allá de que ese es otro debate, creo, pero en el caso del Frente Cambia Mendoza, tanto en el 2015 como ahora también en el 2017 hubo paridad de género, las mujeres encabezamos las listas, que es otro dato súper importante, sin necesidad de ninguna ley, pero creo que es una discusión que hay que seguir dando porque no tiene que ser una cuestión de tiempo momentáneo de la voluntad política de los dirigentes actuales, sino que tiene que quedar plasmado, porque más allá de que los hombres nos acompañen, la vulnerabilidad la sufrimos nosotras, o sea, nosotras sabemos lo que es salir a la calle y tener miedo, o lo que es por ahí intentar ocupar ciertos lugares jerárquicos y no poder llegar por nuestras capacidades, porque piensan que somos distintas en capacidades. Entonces, bueno, creo que es un debate importante. Sí, bueno, quería volver a un concepto que mencionaba justamente vos, el tema de leyes que están normativizadas, pero que no se aplican, que necesitan tener un protocolo, que necesitan tener todo un procedimiento previo para que... ¿Cómo se puede trabajar desde la legislatura para que las leyes que se sancionen se hagan efectivas automáticamente sin un protocolo, sin nada por el estilo? Que le doy un ejemplo, ¿no? Sí. En el 2005 se dictó una ley que era para crear el ente regulador del transporte público de pasajeros de Mendoza. Es decir, como tenemos el EPA para el agua, tenemos el EPRE para la electricidad, también había una ley para crear el ente regulador. Y esa ley que sacó la legislatura, que fue... decretada también por el Poder Ejecutivo, nunca fue implementada. Nosotros de la ONG hemos logrado hace 2 semanas atrás que recién la Corte ordene a lo que es el gobierno poner en funcionamiento este ente. Y esto es un ejemplo del tema de las leyes. Es decir, la legislatura, por ahí uno dice, qué lindas leyes que saca, ¿no? Porque saca un montón de leyes. Y después se olvidan los legisladores de que hay que hacerlas poner en funcionamiento, y que si el Poder Ejecutivo no las pone en funcionamiento, no tiene que venir una ONG. Imagínense qué vergüenza, ¿no? Para nuestra provincia que una ONG tenga que salir a pedir que se ponga un ente regulador, un ente que controla al gobierno y al concesionario que son las empresas de transporte. ¿Por qué estos legisladores nunca es un incumplimiento de los deberes de funcionario público? Algo evidente, es decir, y acá está lo que se apaña al gobierno por parte de la legislatura. Es decir, yo creo que nuestro compromiso de legisladores tendría que ser que, no obstante que venimos es decir, que el Ejecutivo también es gobierno en el sentido de un partido político, creo que cuando uno ya es legislador de la ciudadanía. Es decir, nos tenemos que olvidar. Fíjense que todos estamos diciendo, no, que mi partido fue, que yo fui primero. La verdad que ahora como legisladores tenemos que trabajar en conjunto y no derivado de la fuerza política que tiene sus principios y obvio que uno los tiene.
pero también tenemos que entender que la legislatura tiene que tener peso por sí mismo y que si hay leyes que a todos nos conviene, como puede ser esto que hablamos de violencia de género, tenemos que lograr que también se impulsen y que el legislador vaya a las comisarías. ¿Por qué no va a la comisaría a ver qué pasa? Es decir, el legislador que está en la legislatura sentadito está equivocado, Bueno. no es esa la función. Uno de los proyectos, el primer proyecto que yo propongo es, primero que cumplamos horario, porque ¿por qué no cumplir horario? ¿Por qué el legislador no debe cumplir horario? Cualquier trabajador lo cumple, ¿por qué el legislador no? Y además cumplirlo no en la legislatura, sentado ahí, como se dice vulgarmente, haciendo rosca, sino de los espacios de generación de las necesidades, que es las uniones vecinales, las ONG, los lugares donde se hace ciencia y técnica, estar en el lugar en donde se necesita saber cuál es cuál es el motivo, la necesidad para desde ahí tomar el insumo para poder legislar. Me parece que esa debe ser la función. Ir a hacer las denuncias, controlar que las leyes se cumplan. Me parece que eso... Le va a ser complicado que le aprobar ese proyecto, me parece. Pues, posiblemente sí. No sé. Seguramente ya he generado con Se propuso el ítem tema. banca y los Fíjate legisladores ahora Tendrían que atacar primero sus privilegios. Primero tendrían que Entonces, cobrar ahí como una también cuando maestra. está televisado es otro tema, ¿no? Que realmente ya la ciudadanía... Y quedan más expuestos, ¿no? Eso Y a mí me también parece que si a uno lo ven, es decir, a mí me cual. parece que esas cosas están buenas. Seguramente Bueno, volveremos la a tecnología tocar ayuda el tema sueldo. Recién Tamara nos hablaba del ítem banca, otro tema que también se habló. Lo decía Maile, el tema de cobrar como una maestra, como un docente. Bueno, temas que vamos a seguir tocando aquí en Distintos Parecidos. Nos estamos proponiendo este debate con quienes nosotros, como pueblo, hemos elegido para que nos representen en nuestra legislatura provincial. Nos vamos a un corte, pero antes los invitamos a que ustedes también participen en redes sociales. Estamos en Facebook y en Instagram como Distintos Parecidos y en Twitter como @dpsenalú. Nos vamos a un pequeño corte y enseguida continuamos con más. Continuamos en Distintos Parecidos y ojalá las cámaras no se apagaran nunca porque este ¿Qué estudio pasa si está... decimos que no las apagamos un día? Estaría buenísimo, ¿no? Yo lo haría. Podríamos hacer Yo lo haría, estaría muy bueno. Para que el debate continúe, vamos a tener que ir a las redes sociales, porque allí todos nos expresamos, decimos, y obviamente que este tipo de debates no queda por fuera. Vamos a ver qué se dice por allí. Alguien dice: espero que los legisladores mendocinos, más allá del color partidario, estén para defender a nuestros productores y productos. Así que bueno, veremos quién hace eco de eso que acaban de decir. Mendocinos ya saben que legisladores son ladrones del pueblo y protectores de la corrupción, dice esta persona. Lucas Hilario, ¿quién te dijo que a los mendocinos no nos interesa que los legisladores trabajen? No te sientas ofendido, cumplan con su deber. Bueno, se mete una discusión ahí más personal. Los legisladores mendocinos se enojan porque les quieren controlar que vayan a las sesiones. No van ni a comisiones, es una locura, dice esta persona. Legisladores mendocinos cobraron 80.000 pesos con el dietazo y los celadores cobramos 7.500 con el aumento. ¿Se nota la diferencia?, dice esta persona. Y por supuesto, el tema sueldo vuelve a ser uno de los puntos más neurálgicos con respecto a la legislatura. Y quería meterme un poco en esto. A veces están mal vistos los legisladores. Tienen una mala fama. ¿Sí? Mediáticamente. La política en general ya tiene una muy mala fama. Sí, es como un perfil negativo, socialmente como que molesta un poco, ¿no? Decir es político, es político. Esa es la expresión que hacen. Tal cual, Seguramente. sí, o que están cumpliendo ahí un rol para otra persona o por un interés personal. Bueno, ¿cómo se rompe con eso? Y justamente con lo que yo te estoy diciendo, creo que hay que mostrar el trabajo que uno va a ir a hacer ahí, que se vea, que sea participativo, que la gente pueda tener al legislador como referente y no que una vez que llega allá, primero estamos recorriendo barrios o en uniones vecinales, y después no te ven más porque estás en campaña y te vieron y después no te ven más. Entonces me parece que desde ahí tiene que ser, el legislador se debe al pueblo y eso creo que esto me gustaría agregar, a mí me pasó, yo soy legisladora por el 2º distrito, recorriendo Fray Luis Beltrán, tuve la oportunidad de encontrarme con un vecino, un señor abuelito ya de casi 80 años, que él me decía que ejerció 40 años la docencia. Y él se emocionó cuando me vio, me dice, la verdad que sos joven, veo una cara distinta, la verdad que me siento reflejado, esto es importante para la política, porque creo que no se tienen que olvidar ni ustedes, ni los docentes, ni los celadores, que somos servidores públicos.
todos nosotros, desde un policía, un celador. Dice, yo fui docente 40 años y yo supe que mi vida era servirle a los chicos que estaban en el aula. Si ustedes cuando lleguen a la Cámara no se tienen que olvidar de que ustedes están ahí para servirnos a nosotros, no para vivir de nosotros. Ahí Y se me creo viene que lo eso- que decía Mario recién, esto de, bueno, más allá del partido político por el que uno llega, ¿no? Y que obviamente tiene un referente, ¿cómo hace uno para poder correrse de esa quizás línea, bajada de línea que se dice, para me parece correrse de que- esas a cosas, mí me ¿no? parece Que hay cuestiones que tienen que ver con el bien común y me parece que son Sí. este, Hay que una estás cuestión contra igual mujeres. que... Sí, la verdad. Sí. Hay una cuestión que lo decíamos recién en el corte, que es esto de que renunciar a los privilegios, justamente que los legisladores renuncien a sus privilegios, es algo que no están dispuestos a aceptar, que nosotros lo hemos ¿cuál planteado serían los en privilegios reiteradas, para vos? ¿Pero qué sería? veces. ¿Cobrar un sueldo? El sueldo. Yo tengo, por ejemplo, gente de el nuestro sueldo, partido hacer que tiene carrera que, política, que por tiene que ejemplo, ahora subir y que tiene, no es- ¿Nos disculpame, contactamos de a uno? Sí, sí. y que tiene cargos en su trabajo privado que va a decir que está seriamente perdiendo dinero al entrar al legislador. Es decir, eso que dicen, no, Sí, que acá hay pero que no hay ganar 6.000 ningún pesos. trabajador que Es, cobre vos lo que acordate, cobra un legislador. disculpame, cuando uno entra a una función pública, tiene que tener ingresos suficientes para poder cubrirla y no poder, como dicen, porque aparte hay una demagogia en esto, es como decir, bueno, no, acá hay que ganar todos 6.000 pesos. Entonces vamos a tener una legislatura que es bastante chata porque ¿Por qué? o va a tener que ser gente de empresa Perdón. que pueda venir a cubrir Yo su tarea. Estaba las escuelas funcionan justamente a pesar de todas las políticas del gobierno y de los salarios de hambre que tienen los trabajadores y las trabajadoras de la educación. Las escuelas funcionan porque lo sostienen ellos y ellas, Por eso, pero las tenés que trabajadoras y subir trabajadores el de la nivel. educación. Vos no tenés que Por eso, bajar, vos tenés que perdóname, subir a los ahora maestros, hay que ahora me toca a subirle. mí. Bueno, si querés hablar sola. Justamente- No, Pero digo, vos no pensás que es mejor justamente subir ingresos no es que tener que achatar a las achatar. escuelas, sino que justamente lo que estamos planteando siempre es que las trabajadoras y trabajadores de la educación no pueden vivir con los salarios con los que viven, por eso tienen que cobrar igual a la canasta familiar mínimamente. Lo mismo Bueno, pero planteamos eso- para eso los cobran legisladores más que la no canasta tienen familiar, los más. maestros cobran más. No, perdóname. No cobran más que el mínimo. disculpame, No, Bueno, no entonces, cobran no sé. más que la canasta familiar. Pero sí, Yo es una soy obviedad lo que está docente, mi diciendo. mamá Si es la canasta docente, mi familiar abuela fue docente. está en 4.500 pesos la mínima. No, discúlpame. No, bueno, para ¿cuánto nada. vale la canasta familiar para vos? 20.000 pesos mínimo. ¿La canasta Entonces, familiar? Sí, entonces lo que estamos la canasta planteando familiar es que es no Claro, por la- eso... la no que uno por aspira, eso- pero no el salario mínimo vital y no móvil. por No, eso una cosa es salario Por mínimo eso la digo, vital y móvil y legislatura otra cosa es va a lo que está achatarse. familiar. Eso es justamente lo que estamos planteando. Si Pero las por- escuelas funcionan, ¿por qué la legislatura no puede funcionar con lo que cobra cualquier trabajador? No, por eso, pero ¿por están qué ganando bajar? más los ¿Por qué maestros. achatar? ¿Por qué No, bajar? no Están sé. ganando más los maestros, no pensar están que no todos tenés que podamos subir el estar- nivel. Perdóname, nosotros estamos planteando justamente salario igual a la canasta familiar para los trabajadores como mínimo, salario mínimo igual a la canasta familiar, que es lo que están pidiendo los trabajadores de la educación en todos lados, en todas las escuelas, y lo mismo es lo que tiene que ganar cualquier legislador y cualquier funcionario público, porque tomo lo que vos decías, la legislatura no tiene por qué achatarse si cualquier funcionario y cualquier legislador cobra lo mismo que cualquier trabajador, por ejemplo, trabajador de la educación, que estamos planteando se tiene que igualar a la canasta familiar, mínimamente, el salario mínimo, ¿sí? Ahora, las funciones, justamente lo que estamos diciendo y lo que estamos denunciando es que renunciar a los privilegios que tiene esa casta política, digamos, o la casta Pero, ¿por qué política, habla de que son los casta? legisladores. ¿Qué casta? este, Si yo vengo de la justamente- democracia, ¿qué casta? Es decir, a mí me vota gente, ¿qué casta? Yo pero- no soy una pero casta, una tiene- casta pero son- es que pero tiene son privilegios que han sido son heredados. privilegios Yo podría decir que justamente para casta hacer pueden ser los carrera jueces, política, pero no casta para a un hacer tipo que lo han lo que vos votado. decías, No tengo función ninguna pública. casta. A mí me hace ruido el tema de que desde el propio Frente Izquierda, que está ocupando bancas ahí, también se habla así, digo, porque en definitiva sería Nosotros meterse en lo mismo. renunciamos, nosotros justamente cobramos como cualquier trabajador de la educación con 20 años de antigüedad. Yo cobro lo mismo que cobraría en la escuela. ¿Y qué hacen con el resto Yo, por de- ejemplo, Se lo soy donan a vos concejal. mismo. Se lo No, donan a yo ellos soy mismos. concejal de Guaymallén y sin embargo cobro lo mismo que cobraría en la escuela y el resto lo aportamos a distintos conflictos y luchas de trabajadores Claro, es lo o mismo. conflictos Es como hacer sociales, por campaña con la plata del ejemplo, Estado. como por ejemplo las asambleas por el agua que hoy por hoy han estado también impulsando toda la campaña contra las fumigaciones aéreas que están envenenando a Eso la también gente y que ustedes están tienen que tener denunciando
criterio, porque no pueden salir a hacer campaña cuando están organismos del Estado haciendo... es decir, a mí me sorprende eso sobremanera cuando sin ningún tipo de... Por ejemplo, que hoy es el Día del Trabajador Municipal, y bueno, aprovecho también para saludar a todos los trabajadores y trabajadoras municipales de la provincia, que realmente son un gran ejemplo, digamos. A ver, a mí me parece que este tema del sueldo es igualar, que todos ganemos como un maestro. No, me parece que hay que mejorar, igualar hacia arriba, con un salario digno para todo el mundo. Por supuesto. Bueno, ¿y cómo sin hace la legislatura para sin que... privilegios, me parece que los privilegios no tienen que existir, pero para ningún sector. Por supuesto. Tiene que existir el Que privilegio. eso Y también me distrae gustaría... el foco de los problemas de Argentina. Están en esos focos mínimos que es a ver cuánto gano, y por otro lado las empresas se le están, es decir, empresas distribuidoras eléctricas como en Mendoza que se están llevando, no hacen inversiones, no pagan las multas, no dan servicio. Cobran por otro lado, la exención de impuestos se está que han tenido aumentando. algunas, y sin embargo, nadie investiga, nadie ha planteado ni una auditoría, no han ido a las audiencias públicas, no han hecho nada. No, sí, cobremos todo iguales. Vamos, pongámonos, es decir, los legisladores y la ciudadanía en general tiene que entrarle a los problemas reales de la gente. Y los problemas reales están donde todos los momentos los bolsillos nuestros están saqueados. Y no son por los ingresos, son por los gastos. El agua, la luz, el gas, los precios. ¿A dónde estamos peleando por eso? Por eso nos movilizamos y por eso también nuestros compañeros... La pregunta... No donde tienen que estar. Yo quiero saber ahora, como en todos estos temas que han salido y que obviamente nos apasionan a todos de distinta manera, ¿cómo hace la legislatura para responder a estas cuestiones? ¿No? Se me viene, por ejemplo, el tema empleo, que es un tema que a los jóvenes nos preocupa muchísimo. Sí. Bueno, más allá de lo que podamos decir, de lo que podamos decir en campaña, y que muchas veces la campaña se extiende más allá de lo que uno creería, ¿cómo se hace desde la legislatura para plantear estos temas y que salga algo concreto con respecto a tarifas, con respecto a empleo? En base a eso, a mí me gustaría comentarles. Nosotros estamos trabajando en varios proyectos, creo fundamentalmente que hay que relacionar el primer empleo con la educación. Y cuando hablo de educación, hablo no solo de la educación media, sino de esa articulación con los institutos de educación superior y con las universidades, que lamentablemente en su momento fueron utilizadas, digamos, para resguardo de algunos sectores políticos y no realmente haciendo un estudio regional de las economías regionales para que aquellos profesionales, técnicos, licenciados que estudian en estos institutos o universidades, al salir puedan tener trabajo. Yo vengo de Santa Rosa, lamentablemente tuve que trasladarme para poder estudiar y para poder tener una carrera universitaria. En ese momento no había ni siquiera institutos de educación superior. Ahora sí los hay, pero lamentablemente no están acompañados de la oferta laboral que hay en la zona. Y entonces creo que ahí hay un problema fundamental. Bien, tenemos que si trabajarlo. Estamos achicando el presupuesto para educación. No, secundaria al contrario. Y para educación. ¿Cómo? Si bien hay un recorte. Yo soy supervisora de educación secundaria, así que conozco el ámbito educativo bastante. Entonces hay cantidad de recortes educativos. De hecho, el presupuesto educativo se redujo, el presupuesto nacional se redujo a la mitad. Y ahora está el tema de los recortes dentro del paquete. Le invito a leer el presupuesto porque yo vengo de la Facultad de Ciencias Económicas, he leído el presupuesto. Sí, mentira no es. Pasamos de un presupuesto del 6,4% a la mitad dividido con deporte. Sí, por favor, sí, es realmente así. Y ahora está la propuesta de recortes a las universidades. A eso hay que sumarle, y se tiran livianamente ya se asignó el presupuesto a nuestra universidad. Se tiran livianamente datos a los medios sin presentar proyectos. Esto es lo que yo veo como... Todavía no sé, soy legisladora electa, voy a ser legisladora el año que viene, así que ahí voy a llevar los proyectos. Estamos todos en la misma, todos estamos en la misma. Y a eso quiero terminar de agregar que otro de los proyectos que estamos trabajando es el tema del primer empleo. Y cuando hablamos del primer empleo, hay que también hacer hincapié en aquellas pequeñas, medianas empresas y en los productores que recién leí que lo mencionaban, que es algo importante. Casi el 80% de quienes son dueños de pequeñas y medianas empresas o de pequeñas viñas son mayores de 70 a 75 años. ¿Qué quiere decir esto? Que los jóvenes, y de hecho varios productores nos lo mencionan permanentemente, no sabemos quién se va a hacer cargo después, es lo que dicen. Entonces hay que generar condiciones de vida para que los jóvenes no nos tengamos que trasladar y se produzcan los éxodos masivos, que es lo que sucede.
Lo digo porque, bueno, yo vengo de la zona este y lo que nos pasa a la mayoría de los jóvenes es que nos trasladamos porque no tenemos las condiciones o no las vemos. Entonces hay que seguir generando condiciones, no solo en cuanto a igualar las oportunidades en la educación, sino también generarle algunas condiciones a las empresas para que incentiven. Yo estuve en Santa Rosa. De las catitas. Bueno. Porque nosotros, viste, ahí en los Santa distritos. Rosa, no, lo que ves es, desgraciadamente ves que todo un pequeño poblado, porque no llega a ser ni una gran ciudad, un pequeño poblado, pero que se ha quedado en el tiempo porque evidentemente no hay ningún tipo de inversión nueva. Bueno. Y que a su vez ves todo, no, espera, discúlpame. Sí. Y ves todas las fincas que hay alrededor que están exuberantes. Es decir, evidentemente la concentración agrícola que está sufriendo Mendoza genera que esto que vos decís, que no, que quedan los señores mayores, yo creo que los señores mayores le están vendiendo ya a las empresas grandes. Y que esa bueno, yo miro, el que va a Santa Rosa, el que va a Santa Rosa y realmente ve que al pobre joven, que de ahí lo mejor que puede hacer es agarrar una valija e irse, porque no le dan ningún... Qué feo, igual. Bueno, vos estás acá, ¿eh? Bueno, es y decir, es que precisamente digo, uno tiene que mirar la verdad que vos de los representás temas. el que pone impuestos a las economías regionales, como por ejemplo el impuesto al vino. Sí, no, la verdad que sí, creo que también es de público conocimiento que nosotros nos hemos manifestado en contra, algo que no sucedía antes, que a pesar de ser del mismo signo político agachaban la cabeza y decían a todo que sí a un gobierno autoritario que todos vivimos. Y a eso sí quiero agregar que es una realidad. A mí me da pena, digo, no es que yo estoy... Por supuesto, yo digo, realmente cuando uno ve Santa Rosa... Déjame que termine de es dar la lamentable idea. esto. Lamentablemente las condiciones en las que vivió nuestro departamento, como para que te den una idea, nosotros allá la mayoría de las casas, primero, no tenemos asfalto, o sea, sí o sí hay camiones regadores, no hay agua potable, se trasladaba con camiones, no tenemos cloacas. Este gobierno por primera vez era el único departamento al que le faltaba cloaca, ha llevado cloacas, está haciendo un acueducto para que llegue agua, porque al estar tan alejados somos a los que, yo siempre digo, a los que nos llega la última gota de agua, junto con La Paz. El acueducto ya está finalizado, están haciendo las pruebas para que llegue el agua, porque también se necesita para las personas. Fíjate lo que estamos hablando, Santa Rosa, ¿cuántos años tiene? Sí, y tiene más de 200. Y me estás hablando de agua y cloaca, por eso tenemos que lograr resolver esto entre todos, porque es decir, acá hay un problema gravísimo, es decir, es Santa Rosa, no es, qué sé yo, un pobladito, qué sé yo, Alforzudo. No, es Santa Rosa, es uno de los principales... Me parece que deja mucho que desear que tengamos tanto endeudamiento y que no se vea... Sí, pero cuando vos no hablan cuando nosotros nos metemos a hablar de endeudamiento y de cosas, la verdad que la gente común entiende más que hace 200 años que no está la cloaca, que hablar de que se están endeudando o no. Me parece que eso es mucho, y sabes, discúlpame, que el agua está aprobado para ISAM, un crédito del 2015-2014, la legislatura le aprobó miles de millones de pesos en endeudamiento. No puedo recordar ahora cuánto, pero era bastante grande. ¿Qué hicieron? El Poder Ejecutivo lo manoteó al crédito. Es decir, esto fue en otros gobiernos, ¿no? Digo, no importa eso. Sí. Si los organismos internacionales no le quieren dar préstamo a ISAM y a las empresas argentinas porque se lo ocurran. Entonces, estos temas, ¿por qué no llega a cloaca? ¿Por qué todas las cloacas de Mendoza están por explotar? Todas las cloacas, la acera, me animo a hacer la voz porque uno escucha también, ¿no? Y de transmitir esto. Que la discusión no sea, bueno, la bola para este lado, la bola para acá, porque en su momento no se hizo, porque en su momento no se... Bueno, cada uno tendrá que asumir sus culpas. Digo, ayer nos pasaba que estaba Jorge Tanús aquí con nosotros y nos hablaba también del endeudamiento, ¿no? Y también ese endeudamiento fue por nuestra culpa. Entonces, por no saber gestionarlo, por no saber administrarlo, etcétera. Entonces digo, más allá de que nos sigamos pasando la pelota y que a veces esas discusiones terminan siendo eternas, y no llegan a cumplirse, no llegan a sancionarse las leyes o no llegan a cumplirse, que hoy la autocrítica sea otra, ¿no? Me parece que ese sería el punto. Sí, o es lo que queremos transmitirle nosotros con el programa. Y algunas decisiones particulares, por ejemplo, el caso del impuesto al vino, es realidad lo que dice Tamara, se han puesto de acuerdo todos en contra de esto. Esa es la realidad, no hay que ser necio en ese sentido. Se han puesto de acuerdo todos en contra de este impuesto al vino. Sí, pero sin embargo obvian cosas tan sencillas que nunca se ponen de acuerdo porque ¿cómo le pagan las bodegas a los productores? ¿Vos sabés cómo le pagan? Nada. Dicen, dame la uva y después te doy cheque, vaya a saber cuánto. Y que los pobres agricultores y productores tienen que ir a cambiar los cheques en las cuevas y a perder un 20, un 30% de su dinero porque hay un negocio ya armado
que podría solucionarse con un contrato que premoldeado ya oficial, para que no le pase esto a... Igual es histórico esto. No, por eso, pero acá la concentración empresaria... Siempre son los mismos sectores históricos. Por eso, pero el impuesto no al vino, el impuesto no al vino, pero sin embargo, nadie cuida al productor. Entonces, en esto tenemos que estar... Vuelvo a un concepto, Mario, que vos dijiste al principio, la corrupción, que vos dijiste que hay que denunciar, pero ¿quién denuncia? Nosotros. Bueno, de hecho, lo venimos, pero porque parece que le entra por acá y le sale por acá. No, para la empresa de colectivos las venimos denunciando desde acá a acá y ningún legislador, es decir, ¿por qué nosotros entramos en la política? Y la verdad es que nos habíamos cansado de patear cosas y que no salga nada. Ahora, ¿alcanza con una denuncia, por ejemplo, o no alcanza? Bueno, es decir, hicimos hasta la denuncia penal. Es decir, vos imagínate una empresa de transporte que igual varios hacían política en la audiencia, bueno, yo no estaba haciendo política. Sí, bueno, sí. En la audiencia pública que se hizo el año pasado, pusieron un sobrecosto en el recauchutado de las cubiertas de los colectivos, que era ni el mismo gobierno cuando leyó, dijo esto no se lo vamos a dejar pasar porque está un 80 o 90% más. Pero acá estamos ahí salió la denuncia penal. Las acciones de los legisladores. Vos estás hablando de lo que hicieron con una ONG. ¿Y qué te parece? Bueno, ¿Y qué te me parece que estamos y de acá. esa audiencia pública, estás queriendo ¿qué como legislador? buscando... Es mucho más importante que un legislador esté en una audiencia pública, porque el costo del transporte público, donde ninguno de nosotros podemos viajar de una punta a otra de Mendoza. Espera, no, es que se ejerce todo el tiempo, vos ya sos electa, vos ya sos ciudadana. ¿Qué vas a esperar? Que te llegara Mayo para decir, venís acá a participar. Eso ya estar participando. Yo vengo participando. Desde entonces, la educación, ¿sabés lo que es estar? Cuando todo se cae, lo único que sobrevive es la escuela. Cuando la sociedad se derrumba, todo lo único que sobrevive de la escuela. Así que si me vas a hablar de venir trabajando como ciudadana, te puedo dar ejemplos todos los días. Ahí sí yo no equiparo por sueldo, pero sí por función. A mí me parece que un maestro tiene tan noble tarea como un legislador. Me parece que ahí sí se equiparan las funciones. Y sí, hay que trabajar de maestro y hay que trabajar de legislador. Realmente se sostienen por los docentes. Comparto esto lo que dice. Yo les puedo transmitir también como ciudadana, hoy más que como conductora, acá estoy como ciudadana. Digo, me parece que en definitiva no hay que tirarse con de dónde viene cada uno, sino bueno, qué se puede hacer, ¿no? Más allá de vos venís de la educación, bueno, pero de una ONG. El debate es necesario, me parece que es necesario debatir cada uno desde su lugar y después llegaremos a un acuerdo, pero bueno, cada uno tiene su postura y en las discusiones me parece que surgen las diferencias. Al momento de tener que definir por los temas que nos toque votar, creo que nos tendremos que poner de acuerdo, pero esto es sano también. No, es seguro. Necesario. Seguramente. Forma parte pero a veces... lo que no es sano es votar en bloque. Me parece que no cada legislador debería tener no ideas premoldeadas, como decís vos, y usar esto de la inteligencia colectiva, que cada uno dice, mirá, yo en Santa Rosa pasa esto, es decir, cada uno usar su experiencia y realmente votar por convicción. Bueno, es decir, la verdad aportarás lo que sabés de... No, pero ¿qué hemos visto en la legislatura últimamente? ¿Sabes qué se ha visto? Y se ha visto que operan en bloque, que en realidad muchos de los legisladores que llegan agarrados en una lista sábana y que en el momento le dicen, mirá, el jefe del bloque le dice hay que votar esto, pum, todos votan igual. Ni siquiera se dan al tema de escuchar. De todas maneras, igual existe un sistema democrático, y los gritos acá es como muy fuerte. Existe un sistema democrático, gracias. Está previsto también para que existan las fuerzas políticas, los partidos políticos, para que haya participación. Y a esto quiero volver a algo que vos mencionabas hace un rato. Esto de que está tan tergiversada la política, tan vapuleada, tan mal vista, que hasta le tenemos miedo. Creo que en realidad existen los partidos políticos, existen los frentes, porque de hecho acá la mayoría provenimos de frentes de coalición, de diferentes partidos políticos con distintas ideologías, pero que todos tenemos, o que creo que todos queremos lo mismo, que transformar la realidad por el bien común de la sociedad. Y no hay que tenerle miedo a eso también, porque las discusiones también se saldan hacia adentro y creo que no tienen tampoco nada de malo. A mí me parece que muchas veces los frentes que se han creado no se han creado como un frente ideológico, sino se han creado como un frente netamente de oportunismo electoral, que apenas suben ya se empiezan a separar. Exactamente, pienso lo mismo. Sí, obvio. Y está bien que lo piensen. Pero ¿por qué no vamos? Yo no me voy a hacer cargo de lo que pasó antes. Yo voy a trabajar a partir de ahora. No, yo no te estaba diciendo. Yo creo que en el país le pasa. Es decir, las crisis políticas no se dan en el Consejo Deliberante, se da en la legislatura y se da en el Congreso. Es decir, hay un problema de raíz que está teniendo Argentina,
y es un país que... no solamente Argentina, o sea, bueno, seamos, está bien, pero tengamos una hay mirada países un que poco se más. están desarrollando y hay crisis. países que se están involucionando, que están en decadencia. Argentina, al ser un gran país, ha empezado, ya llevamos décadas entrando en decadencia, sin echarle la culpa a gobiernos, porque sería tonto. Es decir, hay un problema ciudadano. Es decir, el ciudadano en concreto, es decir, el periodista, hay malos periodistas, todo el tiempo hay malos periodistas. Vos lo escuchás en la televisión y vos decís, este flaco está pagado directamente, hay malos diarios, hay malos médicos, es decir, yo creo que en cierta medida tenemos una crisis moral muy grande y que si no nos ponemos de acuerdo, que esto, nosotros como padres, ¿qué sociedad le estamos dejando a nuestros hijos? ¿Y qué sociedad nos dejaron nuestros padres? Es decir, en Argentina hay muchos de los que nos deben estar viendo de que deben sentirse mal, ¿qué dejamos? ¿Qué valores morales? Es decir, acá los valores morales no están en juego y realmente la crisis es moral. Por supuesto, nosotros lo vemos en la educación todo el tiempo, la crisis es moral. Y me parece que como legisladores deberíamos asumir un compromiso ético, pero un compromiso ético escrito. Me parece que hay que trabajar sobre eso, porque en las campañas se prometen un montón de cosas y después no se cumplen y no hay sanción, nada más que la sanción frente a los medios. Me parece que habría que transformarlo esto en una ley y que el que promete y convence a través de falsas promesas, que después pague el costo. De hecho, era algo que hablábamos en otros programas, claro, de que escuchábamos las propuestas de las códigos. elecciones legislativas y parecían de elecciones ejecutivas, Claro. que no tenían que ver con el rol o la función que iban a cumplir. Y que era básicamente lo que el elector quería escuchar, digamos. Tal cual. Cosas que nosotros como pueblo queríamos escuchar, que las repetían y las decían todos de diferentes formas, con distintas miradas. Y bueno, y te convencen con eso. A lo mejor llegan a convencer al pueblo con eso. Pero después hay que concretar. Mira, yo creo que la gente tampoco se convence. Los medios tienen influencia, por supuesto que tienen influencia, pero la gente no es tonta, tampoco come vidrio. Así que sabe claramente a quién está mirando, a quién está eligiendo. Y la verdad que yo no, con esto que decían de la política, yo no tengo miedo porque la verdad que tengo antecedentes, pero de los buenos, no tengo prontuario. O sea, yo no tengo nada que esconder y vengo a la arena política, que sé que no es fácil, que sé que me voy a confrontar con este concepto, con este preconcepto que tiene la sociedad, pero estoy tranquila porque sé lo que voy a hacer, sé lo que puedo dar y tampoco voy a vender espejitos de colores, realmente no es mi idea. Hasta acá domino y lo que no sé, tengo un equipo que me va a apoyar, pero tampoco es ir a la legislatura a tener un equipo y generar proyectos. No, generemos desde lo que la gente necesita. Por eso mi propuesta es partir desde las bases, trabajar con la gente y desde ahí ir a la legislatura. Me parece que es lo que la gente nos está pidiendo. Bien. La presencia del político en la sociedad. Para ir ya cerrando, nos quedan pocos minutos, que cada uno diga cuáles son los proyectos bandera, con el que se van a ir a presentar en nuestra legislatura. Maylek, ¿te animás? Dale. Los proyectos... Y mira, recién hacía mención a esto de la ley de emergencia en violencia contra las mujeres. Nosotros ya lo hemos planteado en la legislatura desde el Frente de Izquierda y realmente todavía estamos peleándolo junto incluso al movimiento de mujeres. Yo he sido parte de las organizadoras de las marchas de Ni Una Menos y en ese sentido el conjunto del movimiento de mujeres está todavía aguardando verdaderas políticas, digamos, en torno a esto, ¿no? Y a su vez también, ayer, por ejemplo, estuvo la clase pública que organizaron desde el Sindicato de los Trabajadores de la Educación en relación a esto que fue el operativo Aprender, que la verdad es una vergüenza. El operativo Aprender es una cuestión que pone las miras sobre la labor docente sin poner las miras sobre cuáles son las verdaderas políticas que son necesarias y por lo tanto también uno de los proyectos que queremos impulsar es la ley de educación provincial, pero que sea, como decía Silvia, desde las bases. O sea, nosotros sí queremos trabajar desde las bases y queremos que sea una ley elaborada y consensuada por el conjunto de la comunidad educativa y no bajada de arriba hacia abajo, como suele pasar con las políticas educativas, que nada se consulta a los docentes, nada se consulta a los no docentes o a los trabajadores de la educación y menos a los estudiantes, que son quienes van a ser parte, digamos, ¿no?
Silvia, Bueno, proyectos. yo ya de alguna manera ya lo expresé, esto de que el legislador tenga que demostrar que está trabajando, que cumpla horario si es necesario y que demuestre lo que está haciendo, pero de cara a la sociedad. Bien. Eso por un lado. Por otro lado, estoy totalmente de acuerdo en seguir apoyando políticas que trabajen esta vulnerabilidad que sufre la mujer. El tema de los refugios de las mujeres, por ejemplo, Bien. no está trabajado bien. El tema de niñez y adolescencia. Hay una ley en la legislatura que está detenida y que tiene mucho que reformarse porque tiene aspectos que son bastante endebles. El tema de las economías familiares y de las economías regionales familiares, pequeños grupos de mujeres que están trabajando en zona rural y que no tienen sustento, que no tienen para ese apoyo, lado van los y proyectos. por supuesto desde el ámbito educativo mucho para hacer. Tamara y Mario ya me No, queda yo como poco, hablan, ya sé que no me va a quedar pero tiempo a hagamos mí. una cosa, tienen títulos, el proyecto se va a llamar así y así. Bueno, en mi caso, como lo mencioné recién, el primer empleo, trabajar con bonos fiscales para pequeños y medianos productores para que incorporen a jóvenes entre 18 y 30 años, para brindarles experiencia, porque es un problema generalizado. En segundo lugar, la vivienda social para nosotros los jóvenes también, para poder acceder dentro del Instituto Provincial de la Vivienda con un cupo destinado para nosotros, y el boleto social, que es para todos aquellos que realmente necesitan la gratuidad del boleto para poder trabajar, estudiar y desarrollarse como persona. Muchas gracias. Mario, le toca el cierre. Sí. No, nosotros hemos trabajado mucho como ONG en el tema, aunque a algunos no les guste que diga que uno trabaja como ONG, en el tema con los inquilinos. Y uno de los problemas que tiene es uno de los grupos, creo que es el grupo de mayor vulnerabilidad, porque es un grupo que no está ni siquiera en la Ley de Defensa del Consumidor, es el grupo que la necesidad de vivienda que hay enorme en Mendoza requiere que siempre están en ese estado de necesidad, que muchas veces las inmobiliarias han venido, malas inmobiliarias, han venido a trasladar su costo, el costo que tiene el propietario cuando busca una inmobiliaria, le transfiere el costo que tiene su dejar que el otro trabaje por él, como es que muestre la propiedad, se lo transfiere a ese costo al inquilino. Eso nosotros creemos que no está bien y que el costo lo tiene que asumir, es decir, quien le paga a la inmobiliaria es el que la contrata. Bien. Vamos para ese lado. Aparte entonces, de un montón de otras cosas seguramente. que tenemos, ¿no? Nos quedó muy corto. Sí. Ahora entendemos por qué las sesiones en legislatura duran tanto, ¿no? Y la tele tendría que estar prendida 24 horas si es que se van a televisar. Y hay varios proyectos que si se aprueban vamos a tener que traer invitados seguramente a muchos de los No, que es están que aquí, acá queda... No, iba a estar O a difícil todos. entre tantas mujeres y con Mario que no Tal deja cual. hablar. Yo me tengo que abrir paso a los codazos. No, Hay te lo abrís, Hay que hacerlo con el respeto. Les agradezco muchísimo que hayan estado acá. Es difícil, ha sido complicado ahí por ahí dejarnos hablar, pero bueno, el compromiso de distintos parecidos es plantear el debate. Les agradecemos nuevamente, Mailé, Silvia, muchas gracias, Tamara, Mario, muchas gracias por haber estado acá. Y bueno, que el debate se siga dando en esos lugares que se tienen que dar, que se cambie la imagen. Ese es el pedido que hacemos desde nosotros como ciudadanos, a ustedes que son los que van a ocupar esas bancas. Bueno, se nos acabó el tiempo, no digo más. Nos reencontramos mañana a las 19 horas. 19 horas, con otro debate. Otro debate aquí en Distintos Parecidos. Nos reencontramos mañana. Chau, chau.